Primero, a partir de la retroalimentación que tuvimos en la última clase, voy a tratar de hacer un poco distinta la dinámica de cómo escribo, explico. Pero necesito que también ustedes me vayan preguntando cosas. Aquí es importante de que haya un diálogo y que yo no más sea una maquinita haciendo un lado de la clase y se les envío ya. Por esa copias a mis apuntes y adiós. Entonces, el chiste de que esté de manera más especial aquí ya es un paso importante. Desde el 8 de que muy bien. Entonces, esto me permite filtrar un poco las personas que pudieran estar interesadas en esos recursos. Sí, ese fue el primer filtro que o sea, no me sirve de nada que estén aquí solo de manera presencial, se estén haciendo una clase o qué sé yo. Si no sacan provecho de hacer preguntas. ¿Sí? Esa es una. Ahora, ¿qué más? Prevención. Un poco lo que estuvimos platicando en la sesión pasada, cuando ya muchos de ustedes se fueron, era que este es un curso de electromagnetismo 2, por lo que implica que ya llevaron un curso previo de electromagnetismo. Y ahí ya llevaron algunas nociones físicas fundamentales, qué es un campo, en particular qué es un campo eléctrico, cómo es que afecta a la carga eléctrica, qué pasa si tienes una tira metálica que van pasando un montón de electrones y cómo ese movimiento genera un campo magnético. En principio debieron haber ya discutido un poco de la física de Maxwell, de Faraday, la ecuación de Gauss. Entonces, tal vez no fui lo suficientemente empático en la primera parte del curso, que era hacer una comprobación de que las ecuaciones de Maxwell, tal y como culminaron en el semestre anterior, satisfacen ciertas condiciones mínimas que requiere una teoría física para ser válida. El principio de conservación de masa, carga, ver en el contexto en el que estamos trabajando, conservación de energía, conservación de momento angular, conservación de momento lineal. Entonces, en esta primera parte también aproveché para introducirles la notación matemática que vamos a estar utilizando, y de ahí que fueron muchas matemáticas al principio. Ahorita no es la excepción, vamos a seguir usando muchas matemáticas, pero vamos a tratar de suavizarlas un poquito más y dar un poquito más de prioridad a la discusión física. Tenemos como el silencio esto. Ok, ahora, una comprobación importante dentro de las ecuaciones de Maxwell es que en el semestre pasado debieron haber tenido una especie de inducción un tanto fenomenológica, en donde estudiaron alguna colección de experimentos muy específicos que les ayudaba a introducirse a la noción de campo, a la noción de carga eléctrica, de corriente. Y a partir de ello empezamos a desarrollar cosas como la fuerza de Lorentz, los potenciales de Coulomb, por ejemplo, entre otros. Cuando ahorita están llevando mecánica clásica, van a observar que las leyes de Newton que ustedes utilizan desde que estamos en la secundaria, tal vez, se pueden escribir, se pueden formular de manera alternativa en términos de principios variacionales. Esos principios variacionales pues, no son exclusivos de la física, de hecho, nacen como búsqueda de optimización de recursos, optimización de ciertas
cantidades. En general es una herramienta matemática sumamente poderosa porque nos permite encontrar extremales, rutas para poder maximizar o minimizar alguna cantidad de interés. Entonces, esa es una herramienta matemática que hemos tenido desde siempre. No es hasta que la anclamos con el principio de D'Alembert cuando le damos cuando focalizamos todas esas herramientas matemáticas a física. En el principio de D'Alembert, ustedes van a ver que la variación de reacción tiene que ser mínima, en particular cuando tenemos la diferencia de las fuerzas y los momentos con respecto a los trabajos virtuales. Lo van a ver en mayor detalle en su clase de mecánica. Aquí no pretendo repetir lo mismo que viene en la clase de mecánica. Entonces, en particular, la acción se define en términos de un lagrangiano. Ahora, aquí dibujé una pequeña grafiquita que intenta representar esta forma donde tienes una configuración inicial y una configuración final. Y de alguna manera tienes que pasar de un punto inicial a un punto final. Entonces, para la formulación lagrangiana, el tiempo tiene una condición preferencial, entonces lo vamos a poner de manera explícita. Y esto, más allá de la formulación lagrangiana, representan las posibles variables que nosotros vamos a utilizar para describir nuestro sistema. En particular, la formulación lagrangiana utiliza aquí las posiciones, pero la formulación hamiltoniana utiliza las posiciones y los momentos. Es decir, aquí son 3 dimensiones, en la formulación hamiltoniana son 6 dimensiones. Vamos a ver una adicional, en donde vamos a tener posición, momento y velocidad. No necesariamente vamos a acoplar al momento con la velocidad. ¿Sí? Esto es crítico cuando vemos algo en el electromagnetismo que se llama acoplamiento mínimo, ya lo llegaremos a ver, y ahí no se ve tan transparente la relación entre la velocidad y el momento. ¿Sí? Entonces, vamos a ir primero, nivel 1, formulación lagrangiana. Terminando, vamos a ir con nuestro nivel 2, formulación hamiltoniana. Nivel 3, una formulación extendida de la formulación hamiltoniana. Esto no implica que una sea mejor que otra, sino que dependiendo del problema que estemos estudiando, nos va a convenir hacer ya sea una formulación lagrangiana, hamiltoniana, newtoniana incluso. Ok. Entonces, para llegar de una configuración inicial a una configuración final, nosotros, si no estuviéramos en un problema físico concreto, podemos elegir cualquier ruta para llegar de 1 a 2. En una situación no física, por ejemplo, queremos optimizar el gasto de gasolina. Estamos aquí y nos queremos ir a Matehuala. Pues una de las rutas sería agarrar Salvador Nava, irnos por toda la avenida hasta la salida de Matehuala. Alguien tal vez tenga que hacer un mandado en el centro, entonces tiene que ir, pasar por todo el centro, salirse a Avenida Universidad y después salir otra vez hacia la
salida en Guatemala y así. Nosotros podemos inventar varias y cada una de las variables. Entonces, dependiendo de qué queramos optimizar, en este ejemplo pudo haber sido la gasolina, tal vez podemos optimizar el tiempo, tal vez optimizar cierta comodidad, tal vez evadir el tráfico. Entonces, este número, nuestra acción, va a tener un sentido, va a haber ocasiones en que nosotros vamos a querer maximizar una propiedad o minimizar. Si estuviéramos estudiando algo de termodinámica, por ejemplo, podríamos hacer una descripción de la entropía y la entropía la buscamos maximizar. La energía libre, por ejemplo, para el mismo sistema necesitaríamos minimizarlo. Ok. Entonces, la forma en la que nosotros vamos a sumar cada una de las contribuciones de pasar de la configuración 1 a la 2, pues está haciendo sumas, que nosotros los entendemos como integrantes. Pero pues, solamente va a haber una trayectoria que nos va a describir este valor extremo. Entonces, una vez que nosotros identificamos cuál es la curva que minimiza a la acción, nosotros podemos dibujar rutas alternativas. Y estas alternativas nosotros las vamos a representar de esta manera. Nosotros encontramos que cuando estamos en un valor extremal, esta variación se vuelve nula. Y ahorita voy a entrar a más detalles a lo que le llamamos estas variaciones. También vemos una cantidad de interés más adelante, va a ser la primitiva de la lagrangiana. Vamos a representarlo por la letra G. Y hasta aquí la derivada de G, pues es simplemente la lagrangiana. Ambas son funciones escalares. Y esto implica que esta cantidad va a depender únicamente de la configuración inicial, la configuración final. Va a ser una función de puntos. Entonces, ahora sí, con este contexto vamos a empezar a hablar un poco de la formulación lagrangiana. ¿Dudas acá? ¿Todo claro? ¿No? ¿Qué es la primitiva del lagrangiano? ¿Perdón? ¿La primitiva del lagrangiano nada más es la integral con respecto del tiempo? Sí, es. Sí. ¿Podría ser como esa misma integral o sí. se refiere a una integral? Es que aquí es el monto total desde que va hasta aquí hasta acá. Ok. Y esta es solamente una función que representa esto. Ok. ¿Qué significa el delta de la... ¿Cómo se dice la trayectoria? La acción. La variación. La variación de la acción. Ajá, ¿qué implica que la variación de la acción sea igual a 0? Pues que te estás parando en la trayectoria óptima. ¿Sí? Ahorita vamos a agarrar esta integral, vamos a expandirla en nuestra función de interés más una variación. Y vamos a agrupar cositas y todo lo vamos a hacer por esta relación. Sí. Okay. Entonces, formulación lagrangiana. Vamos a arrancar con partículas no relativistas, entonces vamos a poder describir a nuestro lagrangiano solamente de una manera relativamente sencilla para partículas de masa m que se mueven en presencia de un cierto potencial, que es una función que depende pues, de la posición en la que se encuentra la partícula y cuándo está apareciendo este potencial. Pueden ser potenciales que dependan del tiempo, hay dificultades adicionales, pero están contenidas dentro de la formulación lagrangiana.
Para este caso, ¿ya vieron esto de Lagrangianos o no? ¿Sí? Energía cinética menos energía potencial. Se acabó. Aquí no voy a usar ahorita la velocidad porque más adelante lo vamos a necesitar de manera independiente. Entonces voy a estar manejando la derivada de R con respecto. Ok, entonces en esta formulación solamente tenemos como variables independientes R, vector y T. 4 dimensiones. Estas son variables independientes, entonces vamos a considerar dos tipos de variaciones. Una variación en el eje X o de las configuraciones, que en este caso son delta R, y variaciones en el eje temporal, que están por acá. Entonces, R la vamos a sustituir simplemente por R más delta R. Y delta R puede ser cualquier cosa chiquitita, cualquier variación pequeña. Cuando estén viendo, tal vez ya lo vieron, ¿les suena desplazamientos virtuales? ¿No? En su curso de mecánica clásica, pues tienen que definir sus desplazamientos virtuales. ¿Sus preguntas? ¿Lo están llevando? Sí. Ok. Desplazamientos virtuales. Por otro lado, el tiempo inicial y final se pueden ver alterados por ciertos montos que vamos a representar con delta T1 y delta T2, y así lo vamos a reemplazar, T más una variación que depende del tiempo, donde la configuración inicial vale delta T1 y la configuración final delta T2. Y el correspondiente cambio infinitesimal delta T pues va a ser simplemente esto. Vamos a distribuir esta D así, y por regla de la cadena pues podemos factorizar el delta T. Que este diferencial de T se escriba así implica necesariamente que la derivada se pueda escribir así. Aquí necesitamos regresarnos a nuestras clases de cálculo diferencial, pero podemos hacerlo de manera sencilla a la física. Es decir, los matemáticos que nos ven el video, vamos a hacerla a la física. Tengo este operador. ¿Sí? Entonces, primer paso, voy a usar mi regla de la cadena, multiplicar y dividir por el dt. Y luego de aquí a acá voy a distribuir esta d. Así. Y ahora aquí, para el paréntesis cuadrado, voy a usar esta aproximación para x pequeñitos. En comparación, el dt y el delta t son una muy chica con respecto al otro. Entonces nosotros lo podemos expandir como 1 menos x, que es este 1 menos x. Seguro. Y ya, al entrar esto aquí, pues, ¿cómo va a quedar esto? Esto no es matemáticamente preciso, pero lo funciona. Ok. Y entonces, en términos de estas nuevas variables, tanto R, T, el operador, el elemento diferencial del tiempo y la derivada total con respecto al tiempo, ahora vamos a reescribir esta cantidad de manera que incorporemos cada una de estas cantidades. Entonces, una forma sencilla de hacer esto pues, es haciendo una integral. Integras de aquí a acá, te queda así. Sería una integral de 1 va a representar r elevado al 1 y 2 r elevado al 2.
y este se queda igual. ¿Sí? Entonces, lo que sigue es un montón de álgebra que voy a hacer. ¿Sí? Me dicen cuando puedan borrar. ¿Alguien falta de copiar? Después con la foto si quieren. Bueno, entonces, ¿La aproximación de ahí abajo es a partir de Taylor? ¿O? Sí, sí. Ah, ok. Esta la expandes en Taylor, es f evaluada en x igual a 0. De ahí la derivada de esto te aparece un signo menos. Este por el de x. ¿Y funciones especiales ya están llevando? Ah, ya, en métodos. Métodos matemáticos. Sí. Ahí cuando usen los polinomios de Legendre, usan una aproximación como esta. Sí. Okay. Otra pregunta, lo cual implica que la derivada temporal se transforma como... Nada más agarramos, no sé, la ecuación 8 y la... Aquí solo cambia con x. Entonces vas a tener tu derivada normal y otra cosa. Okay. Esta otra cosa va a ser importante cuando queramos aislar estos diferenciales. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí. Es que necesito todo el pizarrón. Sí. Dice, bueno, cuando dice que por formulación ahorita son variables independientes y luego dice que se modifica por una beta R y ahí hacemos que R dependa de T, pero ese R de T no es el mismo que teníamos antes o es que no. Sí, buena pregunta. Si al principio son variables independientes, ya, pues tengo que escribirlo mejor. Las variaciones son las que son independientes. Variables independientes. En esta formulación, que pongo acá. Las variaciones en R y T son independientes. Excelente pregunta. Si son las variaciones, estas son. Porque estas son las que queremos descubrir, las variaciones. Bien, voy a borrar todo. Serán 10. Entonces, la variación de la acción.
Entonces teníamos la ecuación anterior, que era simplemente la acción de 1 a 2, y ahora vamos a escribir la acción más su variación. En este caso, pues aquí estaba la derivada de r con respecto a t. El operador derivada lo cambiamos por esto. Y el r por su r más variación. Lo mismo acá. Aquí estaba un dt solito, lo sustituimos por este paréntesis y el dt. Y los argumentos de v son r más su variación y t más su variación. Entonces, en este siguiente pasito, lo único que hice fue desarrollar la álgebra que está aquí adentro. El dt opera sobre r y este. Y después el 1 por estos dos, que es este por este. Y menos dt por este. Aquí vamos a empezar a despreciar los términos cuadráticos en delta, las variaciones cuadráticas. Aquí faltaría este término multiplicada por la derivada de este término. Todos esos simplemente los vamos a obviar. Al final tendría que estar sumando. Entonces, de aquí en adelante no los voy a estar considerando. Están englobados en un montón de términos allá. Aquí vamos a hacer una expansión en series, que es un vector b. Y al primer orden vamos a tener para la variable r algo como esto, como ya vimos en las clases pasadas. Y ahora para el tiempo también lo vamos a incluir. Y hay términos de omega.
Aquí otra vez solo estoy desarrollando un interno. Me sale esto. Nos tendría que salir adicionalmente un término que vaya de este término con este. Pero otra vez son variaciones cuadráticas. Entonces la estamos omitiendo, todos los demás están aquí. De este lado, pues simplemente es multiplicar este paréntesis con todo el paréntesis cuadrado y queda 1, que son todos esos términos de aquí, y este por este. Este por estos dos. Aquí está una variación en DR y una variación en T. Igual, las omitimos. Yo tengo una pregunta. Bueno, casi siempre cuando hacemos expansiones de ese tipo, bueno, al menos en fenómenos operatorios, los términos cuadráticos los dejamos de lado porque la superposición de soluciones no se cumple. En este caso, ¿por qué estos términos se quedan de lado, los cuadráticos? Porque es un número chiquito al cuadrado. son números, sí, primero delta son variaciones pequeñas y todavía el cuadrado son más pequeñitas. Entonces van a ser algunos órdenes de magnitud van a ser muy chiquitos con respecto a los otros. Aquí en particular estamos interesados en las desviaciones de nuestra trayectoria en orden lineal. Todo porque al final nosotros vamos a querer factorizar estas variaciones. Gracias. Entonces ahí no deberían de especiarse todos, digo, porque Se las de cuentas son alemanes, ¿no? O sea, delta R, y así sucesivamente. Habla de despreciar directamente Todas esas, porque son, todos los que tienen deltas. ajá, son multiplicaciones de dos puntos, de dos diferenciales. Es que sí lo vamos a hacer, Ok. pero hasta el final. Primero vamos a factorizar este término, lo vamos a quitar y ahora nos vamos a quedar con estas variaciones lineales. Ok. Y al final vamos a hacer estos términos. ¿Sí? Entonces, ahora estamos buscando las desviaciones pequeñas. Si necesitamos una formulación mucho más detallada, tendremos que empezar a cargar con los. Pero en la práctica eso no es. Y aquí es regla de la cadena, no estoy multiplicando ni dividiendo, es regla de la cadena. ¿Ven aquí cuál es cuál? Este es este. Este de acá con este de acá es dos veces por este término de acá. Luego este término es este de acá. Este término de aquí es este de acá.
menos este término es menos este término y menos este término es este de acá. Y finalmente este término es este de acá. ¿Sí? Ok, ahora vamos a identificar y entonces ya vamos a poder estar en posición de escribir únicamente esta variación. Nomás me faltó una masa. Un medio derivada de uno. Bueno, No, acá. sí. Sí. ¿Y acá cómo pasamos a derivada parcial? Parcial de V, de potencial respecto. Este. Ajá. Este es este. Sí, pero, o sea, ¿cómo llegamos ahí? Ya la tenemos acá, ya. Ajá. Sí. Esta Sí, es esa esta. de ahí, sí. Y este es. Ok. Y entonces, de aquí, de 11 queremos factorizar delta M, queremos factorizar delta D. Así que pues hay que trabajar primero la derivada de esto y la derivada de esto.
Entonces, esto es equivalente a hacer una integral por partes, pero vamos a hacerlo más bien. Así, tenemos la derivada total de todo este paréntesis cuadrado. Es la derivada del primero, más la derivada del segundo, es este, y este lo identificamos justamente de acá. Entonces vamos a sustituir este por este menos este. Y también vamos a considerar la derivada de todo este objeto, delta t, por este paréntesis cuadrado. Y va a ser la derivada del primero por todo el paréntesis cuadrado, más el dt por la derivada de todo el paréntesis. Entonces vamos a sustituirlo acá. Y ahora Pero si no lo sí. Entonces, vamos a sustituir aquí de vuelta. Para que yo no me confunda, pero no, pues. Igual lo voy a borrar, pero solo quiero referencia. Si esto es esto, este ya no va. Entonces, en vez de esto, vamos a poner estos dos. Y este de aquí. Estoy sustituyendo esto. Pues menos. Este con signo más. Menos la derivada respecto al tiempo. Déjame ver si está bien o no. Todo esto.
3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Parece que está ahí. Entonces vamos a empezar a agrupar esta derivada con esta derivada. También vamos a agrupar este con este y este con este. Sí. Pero ahí en el segundo triángulo no le falta una derivada con respecto del centro. Sí, la saqué de acá mismo. Y entonces, en vez de. Aquí había un menos. Y entonces es menos esta cantidad. Se sustituyó por menos este, que es este de acá, y este, que es este en la derivada. ¿Sí? Ahora sí. Este es el primer término, este menos es este menos, y paréntesis cuadrados es la que tengo ahora. Luego, estos dos los estoy factorizando, este menos es este menos, este menos es este menos. Y en vez de estos signos ya por este menos es este menos. Más es lo único que hice de aquí a acá es agrupar los que tenían la derivada total, son el primer término. Estoy factorizando este desplazamiento virtual. Y este de aquí es este de acá. Los términos entre paréntesis ya empiezan a tener formas familiares. Que la masa por la aceleración es igual al gradiente de un potencial, que la derivada total de nuestra energía va a depender únicamente de las derivadas parciales del potencial. Y esta va a ser 12. Pero no 12 era la identidad, ¿verdad? Tienes razón, no sé por qué repetir. 14. Déjenme corrijo.
16. Entonces, en medio, arriba, cuando se resolvió la variación de eso sería 0. Esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Porque lo estamos comparando. Ahorita llegamos a eso. Aquí se han escrito variaciones independientes. Sí, más o menos, ¿qué significado se le podría dar al primer paréntesis? Que la masa por el momento, por un cambio en la posición es igual a la de aquí. O sea, porque las otras como que precisan toda... Sí. Pues lo tengo aquí anotado, déjame ver. Ah, sí, ahorita vamos a llegar a eso. ¿Sí? Déjame ver, acá está bien. Tenía mal eso de las variaciones. Las variaciones independientes son... Aquí, si se da cuenta, tenemos la derivada de una integral. ¿Sí? Entonces, al final vamos a identificar esto como una función de punto. Previamente teníamos definido una G1 y una G2. Entonces, esto va a ser nuestra G. Ahorita llegamos. Y esto nos va a ayudar a identificar tanto el momento como la energía. Ok, entonces, como estas dos variaciones son dependientes, derivada total de esta cantidad, medio de M, de T más V, es justamente sí. En 16. ¿Le puedo tomar foto de que le... No, más me acuerdo estos dos.
Voy a poner esta rayita. ¿Decías? El 16, ¿a qué fórmula física se parece? ¿Esto? No, aquí más que una fórmula física, estás sentando que la formulación lagrangiana, las variaciones en la energía total, la derivada con respecto al tiempo de la energía total, depende únicamente de las variaciones en el potencial, no la energía cinética. La energía cinética puede variar tanto como quieras. La disipación de energía va a estar asociada a las variaciones en el potencial. ¿Sí? Igual, imagínense el escenario físico en un hueco y una bolita, sin fricción, sin aire alrededor y resbalando. Entonces la partícula estaba ya para caer. Entonces, ¿qué pasa si de repente, por alguna razón, el cuenco cambia de forma? Va a haber una variación en cómo se mueve la partícula. Y entonces, este cambio va a estar asociado a que o le metiste energía o algo pasó. ¿Sí? Y entonces, le inyectaste energía, o al contrario, se relajó el sistema, disipó energía. Lado, puedo poner integrando. ¿Y esa definición tiene algunas condiciones específicas? ¿De la qué? No, del cambio de energía, que depende solo del potencial. ¿A qué te refieres a condiciones específicas? O sea, por ejemplo, si es para una partícula, para interacciones de partículas, o es en general. Bueno, va a depender del sistema físico que estés estudiando y que a la descripción que tú estás haciendo, tú puedas escribirle la forma de un potencial. Ajá. En una primera aproximación, como empezamos toda esta formulación, partimos de una partícula. Okay. Sin embargo, nosotros podemos agarrar un cuerpo sólido e identificar diferentes propiedades, por ejemplo, su centro de masa y sus ángulos de giro. Y entonces, en vez de hacer una descripción de todo el sistema, de sus 10 a la 23 partículas, hay más o menos, ¿qué son? 3 o 10 a las 6 constricciones, y entonces se terminan eliminando para quedar con un sistema de 6 dimensiones. En vez de tener 10 a la 23 variables independientes, van a tener solamente 6, tanto su posición como su ángulo. Y entonces vas a necesitar un potencial que dependa tanto de la posición de tu centro de masa como la orientación de tu partícula. Análogamente, uno puede seguir más o menos los mismos pasos y agregar un operador aquí de posición, después aquí un operador de momento angular. Voy a poner omega como parece. Pero no lo hago. Profe, en la primitiva, ¿por qué el DR se queda con
como diferencial y el dt se queda como variación. Porque me equivoqué. Momento lineal. Seis, 17. 17. 18. Momento lineal y mecánica. Ok. Entonces, ya escrito de esta manera, nosotros vamos a identificar los matrices. Primero, estas variaciones en R y en T las vamos a hacer nulas de manera independiente. Entonces, dado que las hacemos nulas, pues identificamos y recuperamos cosas que nosotros ya sabíamos. Que la derivada de R con respecto a T es igual a menos el gradiente de nuestro potencial y que la derivada total de nuestra energía con respecto al tiempo va a depender únicamente de cómo varía nuestro potencial. Y ya una vez que tenemos hecho cero estas dos cantidades de acá, entonces vamos a tener la derivada, la integral de una derivada, entonces tenemos nuestra primitiva, que entonces sería g evaluado en 1 y en 2. En 12. Y entonces, pues simplemente le damos nombres a lo que está multiplicando el desplazamiento en R y lo que está multiplicando en T. Entonces, la acción tiene unidades de momento lineal por distancia. Por distancia. El momento lineal por distancia son las unidades de la acción. Entonces, vamos a agrupar nuestro primer vector P, que casualmente es masa por velocidad, y lo llamamos momento lineal. El segundo término lo llamamos E, de manera que nosotros identificamos esto como energía. Y entonces, al final G1, G2, nuestras primitivas, van a estar escritas en términos de estas variaciones. Este fue para la formulación lagrangiana. No sé si el viernes o el próximo miércoles vamos a ver qué ocurre con la formulación hamiltoniana. Es básicamente los mismos pasitos, pero vamos a llegar a las ecuaciones de Hamilton, que ustedes estarán pronto a ver. Después de eso vamos a hacer una siguiente, en donde vamos a poder derivar a un momento que no va a ser necesariamente masa por velocidad, que es caso de la electrodinámica. ¿Dudas?